¿Quieres saber por qué son importantes y relevantes los contratos de confidencialidad aquí en el Perú? Hoy te lo comento. Hola, mi nombre es Fabiana Huerta, abogada del Estudio Fuentes, y el día de hoy vamos a hablar sobre los contratos de confidencialidad. Como parte del Grupo Fuentes, podemos ayudarte en este tema y muchos más. ¿Y quién mejor que uno de nuestros especialistas para explicarlo a profundidad? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y relevante para las empresas, profesionales y emprendedores, los contratos de confidencialidad en el Perú. ¿Qué son estos contratos y por qué son relevantes? Si estás desarrollando algún negocio, estás utilizando algunos o compartiendo algunos datos sensibles o colaborando con otras personas, este tema te interesa. ¿Qué es un contrato de confidencialidad? Un contrato de confidencialidad es un acuerdo entre dos o más partes para poder proteger información sensible que no debe divulgarse a otras personas, como por ejemplo planes de negocio, secretos comerciales, ideas innovadoras, datos de clientes, estrategias de marketing, fórmulas, procesos de producción y cualquier dato que tú consideres o las partes consideren que debe ser confidencial. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de los contratos de confidencialidad en el Perú. En primer lugar, es importante ya que protege los activos intangibles, esto considerando que la información es uno de los activos más valiosos actualmente. En segundo lugar, también previene los conflictos legales, es decir, que reduce el riesgo de disputas si las reglas son claras entre las partes desde el inicio. Además, este tipo de contratos están reconocidos en el marco legal peruano, ya que están respaldados por el Código Civil del Perú. Y finalmente tiene aplicabilidad en diversos sectores, desde la tecnología hasta la manufactura. Esos contratos son vitales para proteger información estratégica y evitar conflictos y filtraciones más adelante. Algunos de los elementos clave de un contrato de confidencialidad son los siguientes. El primer elemento es la identificación de las partes de un contrato, es decir, quiénes están firmando el contrato y también quiénes son parte de este. El segundo elemento es la definición de la información confidencial, es decir, debes detallar qué se considera confidencial y qué no dentro del mismo contrato. El tercer elemento son las obligaciones de las partes con el sentido de poder señalar quiénes pueden usar esta información y para qué propósito, lo cual es muy relevante. El cuarto elemento es la duración. ¿Cuánto tiempo está vigente el contrato? Puede ser por un periodo fijo o por un periodo indefinido, dependiendo de la naturaleza de la información. Quinto elemento, las excepciones. Casos como que la información pueda ser divulgada, como cuando es requerida por una autoridad judicial o regulatoria, de ser el caso. Y el sexto y último elemento son las consecuencias del incumplimiento, sanciones o acciones legales en caso de violar el contrato, incluyendo posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a la parte afectada. Finalmente, vamos a señalar algunos de los beneficios para firmar un contrato de confidencialidad. El primero de los beneficios es que establece una confianza entre las partes, además que también facilita la colaboración empresarial. También protege ideas innovadoras y competitivas y a su vez evita el riesgo de espionaje industrial y competencia desleal. Fomenta el incumplimiento ético y profesional en las relaciones laborales y comerciales. Es por ello que el contrato de confidencialidad es una muy buena herramienta para proteger todo lo anteriormente señalado. Respecto al marco legal que regula los contratos de confidencialidad, están amparados por el principio de autonomía de la voluntad, lo cual está establecido en el artículo 1354 del Código Civil peruano. Este artículo permite que las partes acuerden libremente los términos siempre que no contravengan las normas de orden público o las buenas costumbres. Además, en relación a la protección de la información sensible, aunque no hay una ley específica sobre este tipo de contratos de confidencialidad aquí en el Perú, otros cuerpos normativos, como la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que es la Ley 29571, pueden complementar su aplicación, especialmente en los casos relacionados al uso indebido de la información confidencial. En el ámbito laboral, la Ley de Productividad y Competencia Laboral, Decreto Legislativo 729, también refuerza la obligación de los trabajadores de no divulgar información sensible de la empresa. En caso de incumplimientos, el afectado puede recurrir a acciones civiles para exigir reparación de daños y perjuicios, además de solicitar medidas cautelares para evitar una mayor divulgación de la información.
En el contexto actual, los contratos de confidencialidad electrónicos también son válidos si cumplen con los requisitos de firma digital establecido por la Ley de Firmas y Certificaciones Digitales, que es la Ley 27269. Y finalmente, les damos unos consejos para poder utilizar los contratos de confidencialidad. En primer lugar, recomendamos personalizar el contrato, es decir, asegúrate de que éste se adapte a tus necesidades específicas. También debes definir claramente qué tipo de información vas a considerar como confidencial. Es decir, evita los términos ambiguos que puedan generar interpretaciones diferentes y traerte problemas a futuro. Y finalmente, incluye las cláusulas de resolución de conflictos. Por ejemplo, someterse a arbitraje en caso de disputas o a la vía judicial. Y también debes revisar periódicamente este contrato, especialmente si la relación laboral o comercial evoluciona o cambia su naturaleza. Y además a considerar que las firmas, antes de compartir información sensible, es crucial que este acuerdo esté vigente desde el principio de la colaboración.